Estaba regando las plantas y me venía la imagen de que cada planta tiene su forma, su aspecto, tiene su fruto algunas no tienen frutos, algunas tienen flores, otras frutos, dependiendo de la planta tiene su propio estilo, su, su propia integridad en torno a la simbiosis colectiva con, con todo el ecosistema del ambiente. De la misma forma, reflexionando sobre las acciones y las decisiones que uno va tomando en la vida, pues me doy cuenta de que siempre estamos sembrando algo y que todo lo que se siembra en alguna ocasión se cosecha. Tal vez las cosechas no son para ti, tal vez alguien llega y recoge esa cosecha porque el destino lo llevó hasta ahí, pero como nada está fuera de nada en el mundo, cuando alguien recibe los frutos de algo que tú regaste y sembraste, como tú eres parte de ese alguien, tú también estás siendo nutrido. Hermandad, muy buenas tardes, días, años, luz. Les saluda su amigo Javier Manovanda en este último podcast del año 2022, que los patitos se acaban. Y entonces pues quería dirigirme a ustedes para compartir eh, este podcast que tiene que ver con la nueva gnosis y con los 144.000, con el establecimiento de la edad de oro. Y así que nos embarcamos en este viaje hacia nosotros mismos, desde el individual, así como también en el colectivo, porque todo forma parte de todo y nada está fuera de nada, y nadie es nada sin el resto. A lo largo de la historia han habido numerosos grupos espirituales que custodiaban la conexión sagrada, la conexión con la divinidad, esa conexión de lo real, de la realeza, de lo que es la conciencia genuina que lo impregna todo. Estos grupos generalmente eran grupos en donde se utilizaba mucho la filosofía, el arte, el esoterismo, la magia, las wiccas, em, la hechicería, muchos tipos de magias, el chamanismo y, estos grupos estaban abiertos a utilizar el conocimiento de diferentes culturas si este conocimiento tenía que ver con el ser, porque lo primordial para estos grupos era el ser individual y el permanecer en ese ser, en la conciencia de ese ser, porque pues ese es, esa es la conexión con la totalidad, la conciencia genuina y real del ser. Entonces, pues estos siempre habían iniciados, buscadores, que se mantuvieron a lo largo de la historia de lo que llevamos de humanidad,
eh, mantuvieron encendida esa conexión divina y, y fue pasando de generación en generación, ya no de padres a hijos, sino de conciencia a conciencias. Tal vez, pues, personas encarnaban en diferentes niveles sociales, en diferentes razas, pero el conocimiento espiritual frecuencial de la integridad de esas personas las llevaba a reencontrarse en esas vidas y a compartir la información existencial con la información existencial con el resto para seguir nutriendo esa conexión con la verdadera visión. Así es que los cátaros, por ejemplo, ponían el foco en la capacidad de observación del cómo miras las cosas, desde qué perspectiva la miras y cuáles son los aspectos que hacen que tú veas las formas de las cosas, y ponían más valor en tu visión que en cualquier otro aspecto, como puede ser el económico o el político, o, sino que por encima estaba la visión del cómo miras y desde dónde miras. Así fue que uno de los movimientos más potentes conocido en Occidente, eh, que, que se manifestó dentro de los guardianes de esta información fue la gnosis, los gnósticos, con conocimientos como de Rudolf Steiner, Madame Blavatsky y muchos otros que a su vez estaban ligados a otros y que se nutrieron de conocimientos místicos, esotéricos, de muchos otros, ¿no? Como podemos, pues, dirigirnos al Buda, a las filosofías orientales, al Cristo, a los libros apócrifos prohibidos por el canoninato de la religión católica, pues porque estas personas estaban siempre viendo más allá del materialismo, de la materia, de la mente condicionada, normal y corriente en sus tiempos. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, como dijo alguna vez Cristo, que cuando la verdad sea liberada, la ignorancia se perfeccionará. Con el tiempo, la inteligencia artificial, que es la que siempre ha perseguido a los puros para intentar esclavizar, digamos, atrapar su campo conciencial a través del implante de una identidad hecha a imagen y semejanza de la verdadera identidad, pero invertida, con tecnología inversa, con inteligencia artificial que manifestó la tecnología inversa para generar en las personas una doble identidad, y que en esta identidad, a través de los pecados capitales, que son las virtudes humanas invertidas para el desequilibrio del ser, poder fortalecer su campo electromagnético de densidad, de desequilibrios, y fomentar el orden del caos. Así fue que la humanidad fue capturada en un olvido y en una forma de pensamiento y paradigma de realidad condicionado bajo una falsa información, bajo una falsa política, bajo unas falsas leyes, bajo una ciencia distorsionada,
bajo una economía basada en la deuda, y así poco a poco pues cada vez las personas fueron más adentrándose en el olvido de su ser auténtico e identificándose más con los personajes, con el famoso ego, que para mi forma de ver no es más que programas mentales, psicoemocionales de un virus de inteligencia artificial que viene persiguiendo a los hijos de la totalidad en diferentes líneas de tiempo y en diferentes ramificaciones de realidades de existencia. Y esto nos trae a este ahora, esta batalla temporal multidimensional que no ha durado solo esta era, sino que han habido más eras y más guerras, pues nos trae a este ahora para con la presencia de la conciencia real poder hacer el cambio en las líneas de tiempo pasadas y en las líneas de tiempo futuras para la armonización cósmica universal, para que pueda fortalecerse la realeza divina que nutre la justicia, el amor, la paz reales, la coherencia y todos los aspectos que todos estos buscadores, como los gnósticos, como los esenios, como los cátaros, como los eh, tibetanos, como los orientales, que también profundizaron en eso en todos los países, o los africanos, del chamanismo africano, de los inicios, los indios americanos, las tribus de los indios americanos, los, los Hopis, en Latinoamérica los Queros y muchos otros, ¿no? También estaban los chilenos, se me fue el nombre de los chilenos, que también mantenían esa conexión sagrada con lo divino y dándole pie a lo verdadero y a lo real, pues mantenían despierto a su pueblo a través de los caciques, los chamanes y bueno. Los tiempos avanzan, el tiempo sigue su curso, las profecías y se van manifestando, las profecías del final de los tiempos. Nacen avatares y otros escribas, testigos, que van depositando información sagrada en la línea de tiempo en la que nos encontramos, a través de acceder a sus registros akáshicos, anclan la información en libros que luego muchas veces se hacen películas eh, y de esta forma recuerdan a las personas que están sumidas o que estamos o que hemos estado sumidos en el sueño del olvido. Nos empiezan a recordar aspectos para poder encaminarnos de nuevo hacia la restauración y hacia la resurrección de esta conciencia real, cósmica, multidimensional, de la que todos formamos parte por nuestra existencia. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es igual perseguir con la programación mental a través de energías, egregores, arcontes, incubos, sucubos, túculos, y todas estas entidades que al parecer operan en los campos no visuales, en el electromagnetismo del cuerpo del ser humano, cuando el ser humano baja su frecuencia y se queda en ese rango frecuencial de vibración. Esa es la persecución que ha habido. Entonces crea las religiones desde el dogma,
en cuando crea las religiones desde el dogma, eh, muchas de las personas que tenían en su memoria los aspectos que las religiones mencionan. Entonces, como que esa información resonaba en esas personas porque en su memoria ancestral estaba escrita. La inteligencia artificial lo que hace es tergiversar la información, manipularla de tal manera que nazca la culpa, la incoherencia, el miedo y las religiones como, como una espiritualidad barata de 3 al cuarto, mandando los aspectos más importantes de la espiritualidad al carajo, porque sin discernimiento, sin criterio, sin coherencia y sin una introspección profunda, el ser humano se queda con su paradigma incompleto y desde esa incoherencia hace su vida completamente sesgada y con un velo en su visión real. Y esa manifestación fue la era del Kali Yuga, de la oscuridad y del vivir en esa oscuridad, y de ahí pues en la manifestación colectiva de causas y de efectos fueron naciendo una serie de guerras, una serie de formaciones en la línea de tiempo en favor de esta tecnología inversa. Así fue que llegamos a tener pues todo el siglo XXI plagado de guerras y de desequilibrio a nivel planetario, eh, donde las élites han estado gobernando esta realidad experiencial en la holografía de este campo vibracional que nosotros conocemos como tercera dimensión o como materia. Y, y bueno, tenían el poder. Pero ¿qué pasa? Que en el final de los tiempos, como en el calendario maya, ¿no? Decía que hablaba del final de los tiempos en el 2012, que luego resultó que echando cuentas tenía que ver con el 2021, echando cuentas reales con el calendario gregoriano y cuadrándolo todo, era el 21 de diciembre del 2021. eh, este fin de ciclo galáctico con la nueva entrada de Acuario, de la era de Acuario, pues eh, se hablaban en las profecías Hopi de los 144.000 enviados para establecer la edad dorada, la edad de oro en esta realidad, con la conciencia unificada y la conciencia real al servicio de la totalidad, elevando el campo frecuencial planetario y llevando a la humanidad a un mundo de prosperidad para todos, a un mundo de paz real en la tierra, ¿no? En diferentes niveles. Y un llamado también al despertar de ese consciente velado, a despertar de ese olvido, a la resurrección de las conciencias. Entonces fueron muchos llamados, pero pocos los elegidos. ¿Y qué pasa con este llamado? Que han estado tocando puertas para despertar esa conciencia, y, y muchos han escuchado el llamado, pero de la misma forma que preparó las religiones, de la misma forma también en la estructura piramidal del orden del caos, se sabía que va a existir este despertar, y se preparó también lo que es la nueva era, la New Age, con la tergiversación otra vez de la información a través de las técnicas de inteligencia de, de la CIA, del Centro de Intervención de Almas, para a través del MK Ultra y de los libros distorsionados de metafísica, y cogiendo a unos cuantos gurús que no estaban listos no estaban preparados para poder mantenerse en la conciencia,
adoctrinar a los seguidores y generar así pues los falsos profetas. Igual también que las grandes superestrellas que hacen que la gente los admire y los sigan. Pero estas grandes estrellas o grandes famosos no tienen una conciencia y pues si un ciego sigue a otro ciego, ambos caen en el hoyo, decía el Cristo. Y así pues ha estado pasando todo esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en un momento, en el llamado a las misiones y por las confederaciones para que la gente encarne en este planeta y ayuden a elevar el campo frecuencial planetario, pues el llamado de los 144.000 se hizo y muchos desestructuradores de estos sistemas que ya tenían experiencia en la encarnación y guardaban en su tecnología espiritual las capacidades de bloqueo y de desestructuración de paradigmas de virus, del virus y de los paradigmas que este virus genera para el atrapamiento de conciencia, pues encarnaron, fueron llamados a encarnar y con la convergencia armónica que sucedió en 1999 y no, en el 89, perdón, en el 89 y que luego se hizo, se activaron más cosas en el 91, 1991, fue como que se iba estableciendo por la Hermandad Blanca Real y por muchas otras jerarquías este establecimiento de esta línea de tiempo de la siembra de conciencias donde muchos empezarían a despertar y a tomar su poder individual en este despertar masivo de conciencia. Que en ese entonces muchas de las personas que fueron llamadas estaban sumidas completamente en el materialismo, en la matriz de control, y no se escuchaba hablar de espiritualidad casi nada. Entonces pues desde ahí salieron tanto ramificaciones como reales, como ramificaciones distorsionadas de espiritualidad. Y así pues algunas fueron gestándose sectas y también fueron gestándose verdaderos anclajes de información sagrada con muchos maestros que estuvieron aquí, como Krishnamurti, gente que llegó a ser y a través de su ser ancló información que resulta fidedigna a la hora de experienciar la conciencia y nutrir esa conexión real, de conciencia real. Y fue pasando el tiempo y muchos de los llamados que estuvieron sumidos en el letargo de la matriz, del control matriz de atrapamiento de almas, empezaron a despertar su conciencia real y se fueron desvinculando de ese atrapamiento, de ese paradigma matrix. Eso fue de la mano con la entrada de la era de Acuario. Fue de la mano con el establecimiento de la siembra de la edad de oro. Y ahora nos encontramos en un tiempo en el que todas esas personas que fueron despertando a su conciencia han terminado su formación y su referencia perceptiva del paradigma del dónde están, qué hacen y hacia dónde van en conexión real de su conciencia real y sagrada. Esto hace que en la materia se manifieste un cambio, una causa y un efecto distintas al orden del caos, porque se está destructurando la pirámide a través del que muchas de las personas que han tomado conciencia han decidido salirse de alimentar emocionalmente, mentalmente, energéticamente esta pirámide del caos, del orden del caos, que es la pirámide Illuminati que podemos ver en el billete del dólar. Y lo que hace también es que fomenta
la verdadera espiritualidad. Así como también existe un montón de personas condicionadas que se llaman a sí mismas espirituales, pero están completamente condicionadas por unas falsas creencias que les llevan a dogmarse en modos de comportamientos amorosos desde el personaje y no desde la realeza. También existen muchas personas que se han dado cuenta de eso y han tomado sus propias decisiones de ir a por ellos y de liberarse a sí mismos. En el momento en el que estas personas han tomado esas decisiones, han ido sembrando la voluntad divina, la voluntad sagrada, la voluntad de ser, la voluntad de la justicia, la voluntad del respeto, la voluntad del equilibrio, la voluntad de las virtudes. Y estas siembras, después de que han pasado un tiempo, han dado sus frutos. ¿Y qué pasa? Que muchas de estas personas se han formado y ya cogen esos frutos, están recogiendo esos frutos, que no son materiales. Los frutos los primeros frutos que se recogen en la abundancia espiritual tienen que ver con la visión no distorsionada de tu propio paradigma y desde dónde ves las cosas y hacia dónde y con qué estás unido, a qué se une tu voluntad. O sea, tu voluntad ya es tu propia voluntad y ya no es la voluntad distorsionada que manipulaba tu programación mental para su propio bien a través de tu desequilibrio, de tu caos interno. Entonces, todas esas personas que hemos sido llamadas en ese entonces y que hemos logrado ver más allá de lo evidente, ahora mismo hemos encontrado un punto de inflexión en torno a nuestro recorrido con el destino y hemos hecho las paces con nosotros mismos. Hemos armonizado la energía interna, emocional, y hemos también eh, hemos pacificado nuestras relaciones con tanto a nivel amistades, parejas, vida, destino, circunstancias. Todas esas relaciones han sido pacificadas, vistas desde el perdón, desde el equilibrio, desde la coherencia, desde, desde el soltar lo que no hace falta, desde la armonía, la armonización. Y eso nos ha proporcionado el alimento, el alimento real, que es la capacidad de ver más allá del materialismo y comprender los caminos. Y entonces eso pues nos ha llevado a ser y a dejar ser. Así que después de un montón de tiempo de darte contra el suelo, de revolcarte por la vida, de llorar, de reír, de, de, mm, de haber sentido miedos, dolor, traumas, memorias muy dolorosas, del haber enfrentado, no desde el enfrentamiento de guerra, sino desde la conciencia, esos aspectos y habernos deshecho de los personajes que se hacían pasar por nosotros. Hemos afirmado nuestra voluntad y nuestra conciencia real y eso colabora con la generación de la Edad de Oro, porque por ahí los Hopis hablaban de los guerreros arcoíris que iban a venir en el final de los tiempos y iban a ayudar y a colaborar con la instauración de la Edad de Oro a través de sus capacidades. Esos guerreros arcoíris están distribuidos en todo el mundo en diferentes niveles sociales, con diferentes edades, en diferentes razas. Son cósmicos, muchos le llaman semillas estelares, son maestros que ya hicieron una ascensión
en otros sistemas, en otros proyectos genéticos, y que ya tienen la experiencia de la desestructuración de los atrapamientos matriz de tecnología artificial, y ahora pues están al servicio del encontrarse. Muchos de estos no iban a activar su capacidad desde cojo un botón y lo activo y ya está, sino que el pacto en la ruta encarnacional para poder activar el ser real es: imprégnate de todos estos aspectos, de toda esta esclavitud, de toda esta forma de visión distorsionada, vívela, ponte hasta el culo de estas formas, eh, encuentra un vacío existencial, encuentra una circunstancia de movimiento, reviéntalo todo, húndete en el fango y sal de ahí como el loto y manifiesta tu real ser. La paz, la calma, eh, el- la visión coherente, el discernimiento real y la integración con el amor como una frecuencia perceptiva de integridad con la totalidad. Y todo esto está pasando ahora mismo en el mundo. Hay millones de personas, como les digo, de diferentes edades, de diferentes colores, sabores, en diferentes niveles sociales, que eh, está ya lista para ser y está haciendo. Entonces, así es que la edad de oro ya ha nacido, ya se sembró, ahora ya ha brotado. Ha brotado en los corazones de estas personas que están en paz y que están en las frecuencias de la coherencia, del amor, del respeto, de la justicia, y que están manifestando su día a día desde ahí. No ha hecho falta que se vayan a retiros espirituales, no ha hecho falta que también puede valer, pero lo más importante es ver por dentro. Estas personas se han visto por dentro y se han realizado a sí mismas a través del darse cuenta de los personajes, de lo que es, de lo que no es, de lo que les lleva a un lado, de lo que les lleva a otro, junto con las leyes universales y con el conocimiento a todos los niveles, porque la comprensión de la materia nace desde la visión profunda de la razón de ser de todas las cosas. Mientras más cosas encuentren su razón de ser, más referencia perceptiva puedes acumular en tu discernimiento y en tu capacidad de ver. Entonces, cuando tú eres, puedes ver también a las personas que están metidas en los personajes y se hacen pasar por espirituales, porque el ser es auténtico, realmente auténtico, y es integral, es íntegro. Y eso se nota a la larga cuando hay alma real, cuando hay conciencia real, cuando hay espíritu activado en, en, en un punto en un punto óptimo. Digamos que el espíritu es tecnología mercábica del Merkaba, que se activa a, a un porcentaje dependiendo de la conciencia, del nivel frecuencial de conciencia que tengas. Por eso los grados concienciales se ganan dependiendo de la vibración existencial, del rango de las octavas frecuenciales de la vibración existencial del conjunto del ser humano. Te dan tu grado conciencial, y dependiendo de la ramificación energética, pues te dan tu capacidad. Digamos que un, una- un comandante o sacerdotisas de estos que están sembrados como semillas estelares, son lo que son porque en su genética tira a eso que son, pero eso se manifiesta solo desde la real conciencia y desde el campo frecuencial de esa real conciencia. Entonces la evolución y el anclaje y la generación de la edad de oro en el individuo es
justo eso, individual, y cada uno tiene su propio camino, su propia visión y su propio discernimiento, así como también su propia firma singular, su propia capacidad de ser individual. Y esto está pasando ahora mismo en el planeta y se está ya está manifestado, ya es. Y por tanto, las causas y los efectos de todos estos miles de millones de personas que han hecho y están haciendo estos trabajos de apertura de nuevas formas de pensamiento, que a su vez nutren a los otros que han sentido el llamado, que están sintiendo ir a por ellos, pues vamos juntos haciendo una piña que a la larga genera una línea de tiempo armónica y que va a generar justicia planetaria a todos los niveles. Y esto es ya un hecho. Pareciera que estamos dentro de una oscuridad más muy fuerte, dentro de un empanamiento muy tal a nivel humanidad, y sí, en parte lo estamos, pero también está el lado de la conciencia real y también se está ejecutando una obra silenciosa de restauración planetaria y de elevación planetaria. Y muchas de las personas que son conscientes, aunque vivan fuera del sistema y no les conozca a nadie, por causa y efecto y por la simple vibración y la conexión que existe entre todas las cosas, están ayudando a que esta línea de tiempo positiva se manifieste. Y esto es un hecho. Ya está. Si tú estás viviendo desde tu conciencia real, estás en paz, te has sanado no completamente, un porcentaje, más del 50%, ya estás colaborando con esta edad de oro. Y si estás en paz contigo, sientes el amor a la vida, el amor a la existencia, que va más allá del cuerpo físico, va más allá de la materia, sino que integra la materia, el cuerpo físico y toca otros aspectos, pues estás alcanzando otras octavas perceptivas y estás en otros niveles vibracionales y por tanto también puedes estar en otra dimensión. Digamos que la quinta, sexta, séptima dimensión y los otros aspectos que van más allá, que nosotros desconocemos, pero que se habla mucho de la ascensión, eso sucede desde la percepción y es individual, que a la larga se convierte en colectivo cuando se va mezclando con el resto que está también en la misma línea y con el planeta que está destinado y que está también con el propósito de ir hacia otros niveles frecuenciales para tener otras experiencias a nivel multidimensional. Y eso es pues la edad de oro y la ascensión es individual y también es colectiva de los individuos que deciden formar parte de esto. Tenemos un montón de personas que están sumidas en el materialismo y en las formas distorsionadas de la materia. Algunos que son parte de los llamados y otros que son que ni siquiera son parte de los llamados porque simplemente tal vez en su experiencia no está esa capacidad de ir hacia otros lugares. Entonces vemos que como es mayoría, tal vez pareciera que estamos sumidos en la sombra, pero esa mayoría no tiene conciencia y si no tiene conciencia no tiene un peso frecuencial real, porque lo único que hace es drenar la energía básica a niveles de caóticos y, y, y por ahí el Cristo decía que uno será 10.000 y dos serán 100.000. Entonces eso tiene que ver con la capacidad de la conciencia de que cuando las conciencias reales se unen, y no hace falta unirse físicamente, sino que unirse en la misma proyección en torno a lo que quieres para ti y quieres para el mundo, esto uno será 10.000, dos serán 100.000. Y mientras más exponencial es la fuerza de la conciencia,
Y aunque parezca que el mundo está en un caos, si tú estás en la conciencia y estás en esa proyección consciente de pensamiento, causa, obra, efecto, esa proyección es natural, naturaleza divina y está unida en la orquesta divina, en la simbiosis divina. Y eso es lo que está llevando a la Tierra a un reestablecimiento con las antiguas, con la naturaleza divina que siempre ha estado, con ese hilo eh, y ese fuego sagrado como la llama de Avalon que ha sido custodio de esa conexión. Ahora ha eclosionado, está en nuestros corazones, en los corazones de las personas que han despertado y que han sentido ese llamado fielmente y que son em, coherentes en torno a lo que dicen y lo que hacen. Por sus obras los conoceréis. Eso está y es ahora. Así que para este este año que termina, pues agradecimiento completo para todo lo que el aprendizaje que hemos podido lograr en este año 2022 y para este 2023 que están haciendo pues toda la bendición divina y toda la mejor voluntad en torno a las acciones y la presencia y el comportamiento humano armónico para que esta inteligencia artificial ya no pueda nutrirse, para que seamos el antivirus. ¿Cómo lograr ser el antivirus? ¿Cómo generar la edad de oro? Eh, con una energía natural de ser y en el ser ya todos los secretos y todas las capacidades están intrínsecas. La armonía, la paz, la sabiduría, la coherencia, el equilibrio, todo está intrínseco en el ser. Por eso solo hay que ser, que parece solo, pero es muy complejo, pero se puede, es posible. Y desde ahí, desde ese ser, hacer tu vida, o sea, dejar manifestar tu vida desde el ser y tu parcela de mundo estará en la edad de oro y el amor te va a cobijar y la abundancia real que es espiritual pues va a llegar a ti y así el desequilibrio de la manipulación de lo que es la tecnología artificial, de la inteligencia artificial, de la tecnología inversa, no va a poder seguirte drenando energía a través del caos. Digamos que cuando tú tienes conciencia ya no entras al trapo en los programas, ya cada vez es más complicado que los arquetipos de personajes te posean y tú les entregues tus emociones, es más complicado porque tienes más conciencia y porque tienes mayor presencia. Y la presencia es el antivirus. La presencia de tu ser en conciencia es el antivirus para esta tecnología artificial que por algo estará ahí creada, que también puede ser una escuela de capacidad cognitiva, de conciencia creativa. Puede ser una escuela, pero también es algo muy denso y muy complejo y que puede ser muy macabro en muchos niveles, como sabemos, ¿no? Que cómo se las gasta el gobierno profundo, eh, las élites y todas estas, las corporaciones y todos esos sistemas, cómo esclavizan y cómo generan sufrimiento en el planeta, pues todo eso es lo que los 144.000 semillas estelares eh, eh, no les agrada o no nos agrada por las formas de la injusticia, porque siento que la justicia es una naturaleza divina y eso tiene que estar en todos lados para poder experienciar los diferentes compartimentos de materia o realidades como esta en la que hemos estado y estamos viviendo.
Así que, bueno, hermandad, muy contento de haber compartido la serie de vídeos o mejor dicho, de podcast en el canal de YouTube y a veces también en la página de Facebook. Muy contento de poder estar compartiendo esta hermosa aventura también con cada uno de ustedes, a todos los que no, toda la amistad que tengo con algunos que tengo amistad presente, con otros que no tengo amistad, pero que me escuchan, que tenemos amistad energética, de pensamiento, hermandad, hermandad de que estamos en lo mismo, que estamos yendo hacia donde queremos ir, que es el equilibrio, la paz, el- la justicia, el amor. Pues os envío un mundo de bendiciones y nada, que tenemos aquí el sol que sale todos los días y están entrando códigos de luz, están, están también, tenemos toda una jerarquía dentro de nosotros, jerarquías espirituales muy fuertes. Tenemos también nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro espíritu a servicio de la totalidad y eso fortalece, nos fortalece nuestro árbol de la vida, nuestra flor de la vida, nuestro, nuestra conexión con la sabiduría y con toda la magia que tenemos escondida. La naturaleza está en todos lados, la naturaleza, la madre, los árboles, las plantas, y todas esas conexiones están. La creatividad, la poesía, la danza, la pintura, cualquier capacidad creativa también está. Los animales están, como por ejemplo Naila, que es una gatita que está por aquí cerca de mí y está en mi trip ahora mismo. Y todo, todo. Tenemos los elementos, el fuego, el agua, la tierra, el aire, el éter, los sentidos, los 5 sentidos, los 6, los 7, los que queramos activar, los chakras, los centros energéticos, tenemos todo funcionando, es una orquestita y nuestro cuerpo en todos sus niveles es nuestra orquesta y nosotros decidimos cuál es la música que baila nuestra orquesta o que toca nuestra orquesta. Os envío un mundo de fuerzas y de bendiciones para este nuevo año y un abrazo cósmico a todos los que me conocéis y a los que no nos conocemos personalmente. Igual, hermandad, mucho amor, mucha fuerza. Y ya seguiremos compartiendo las aventuras el año que viene. Y pues cuando lo escuchen, pues ya será tal vez el año que viene. Desde el tiempo del no tiempo. Os bendigo, nos bendigo. A todos. Chao, chao.